Buenas tardes, amigos. Soy Angélica González Blanco de la firma de abogados Cisterna Bartolomeo González y hoy aquí de nuevo desde mi escritorio estoy para informarles responsablemente. Sí, sé que algunos me han escrito y me han dicho que por qué he parado los videos. Tengo personas en la calle que me han dicho que por qué paramos el programa y acontecieron dos situaciones. La primera, los cambios de inmigración me prohibieron o me impidieron estar con ustedes cada 8 días y además de eso quise hacer una serie de cómo los cambios del llamado Bill C-31 o la propuesta de ley denominada Bill C-31 iba a afectar a aquellos peticionarios de refugio. Como no tuve respuesta de ustedes, decidí parar los videos a ver qué ustedes querían, de qué ustedes querían saber. Bueno, realmente yo creo que es que nos hemos convertido a hacer las cosas muy fáciles y en la calle, en los emails que he recibido a través del Facebook, nos han dicho que tenemos que reasumir este papel. Y sí, es cierto, tenemos que informarnos responsablemente, pero yo les doy la herramienta. Ustedes tienen que seguir haciendo su estudio y seguir siendo proactivos de acuerdo a su situación. Recuerden que no hay dos casos de inmigración iguales, no lo que le aplica a un amigo o a una persona conocida o un caso de una persona que es compatriota suya va a ser o van a tener los mismos efectos que en su caso. Recuerde, el dueño de su caso es usted y el dueño de su destino es usted. Es en usted quien cae la responsabilidad de cómo manejar su proceso migratorio. Bueno, después de que el tan mencionado Bill C-31 se convirtió en ley, como titulé la última columna de mi publicación mensual en la revista Oye, dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, como hemos hablado anteriormente, la ley de inmigración o los actos de inmigración son la ley sustantiva, es la que describe cómo un asunto u otro se va a tratar. Pero estas leyes para estar en movimiento necesitan algo que se llaman las regulaciones y estas regulaciones son las que van a explicar cómo esta ley sustantiva se va a ejecutar. Bueno, en este caso, el nuevo Bill C-31 o el que se llama The Canadian Protecting System Act establece que tiene medidas que tomaron efecto inmediatamente a su publicación, al momento que tuvo confirmación real o Royal Assent. En ese momento se vieron afectadas dos aplicaciones de inmigración. La primera, los que aplicaban por el Pre-Removal Risk Assessment o que popularmente conocen como el PRA y a los Humanitarian and Compassionate Reasons. Hablemos hoy de los Humanitarian and Compassionate Reasons profundamente y voy a tratar poquito el PRA para que lo dejemos para el próximo programa, pero recuerden que estos programas no pueden ser mayores a 15 minutos, pero tengan en cuenta que deben hacer su investigación, porque yo les estoy diciendo lo que la ley ha cambiado. Eso no implica que su caso en particular tenga ciertas situaciones que hay que estudiar o evaluar. Bueno, la primera cosa, si usted, el nuevo acto de inmigración que es The Protecting Canada System Act, The Protecting Canada Immigration System Act, no me lo puedo ni aprender, dice que las personas que sean un failed refugee claimant, que quiere decir una persona que haya pedido protección a través de la figura del refugio y haya sido negado, esta persona va a ser prohibida o va a tener la prohibición de aplicar a esta figura hasta por el término de un año. Sí, señor, si usted ya es refugiado y a partir de junio 29 que esta aplicación o esta nueva ley entró en vigencia, usted no puede aplicar a razones humanitarias. Pero, como les había comentado en programas pasados, nosotros tenemos que entender que razones humanitarias no es un proceso que hace parte de la aplicación de refugio. Las razones humanitarias es un proceso independiente que implica que por razones excepcionales, es decir, fuera de lo común, que tienen como base una parte humanitaria y de compasión. Y cuando hablamos humanitaria y de compasión, hay diferentes situaciones que pueden llegar a ese tipo de conclusiones, pero son situaciones que impliquen
una razón humanitaria como por ejemplo el peligro de un niño, el daño o el detrimento que tenga una persona si tiene que aplicar por fuera de Canadá y cómo esa persona va a estar afectada por esa decisión. Pero recuerden que desde el año pasado, cuando entró en vigencia lo que llamaban el Bill C-11 o el The Balanced Refugee Act, las personas que ya eran refugiadas y que habían sido negadas podían aplicar las razones humanitarias, pero no podían hablar del riesgo, porque ya eso lo habían evaluado en el Immigration and Refugee Board a través de la División de Refugio y Protección. Bueno, ahora bien, usted no puede aplicar, pero hay dos excepciones que tenemos que tener en cuenta. La primera es que si hay dentro de la excepción o de la vía excepcional que usted está pidiendo, la base o lo que llamamos en inglés el ground está basado en el mejor interés de un niño o the best interest of a child o de un menor, en ese momento es una excepción. Así sea usted un refugiado fallido, usted puede utilizar esta figura. Y también por razones médicas. Hablemos de razones críticas médicas. Ok. La segunda parte de las cuales les quiero hablar es cuando una persona puede hacer acceso a la aplicación de refugio. Bueno, si la persona, a la aplicación de Humanitarian and Compassionate Resource o de Humanidad y Compasión, si la persona es un refugiado y esta petición fue negada y se consideró que se le dieron todas las oportunidades, esta nueva ley establece que las personas que han sido fallidas deben esperar hasta por un año para poder presentar estas razones excepcionales que tienen para pedir la discreción del oficial a través de la sección 25.1 y 2 como hoy día existe. Ok. De otra forma, la única forma que usted podría aplicar es que cuando usted se hiciera peticionario de refugio, antes de que su aplicación sea escuchada en audiencia, usted podría retirar su caso y podría aplicar por razones humanitarias si su caso así lo amerita. Bueno, recuerde que no todos los casos son iguales. Recuerden que no hay una aplicación matriz y que de ahí pueden existir otras aplicaciones continuas. Cada caso de inmigración es único e independiente como son las personas sujetos de ese caso. Por eso somos seres humanos y somos diferentes. La otra cosa de las cuales queríamos hablar hoy un poquito era del PRA, o lo que conocemos por el Pre-Removal Risk Assessment. Los PRA fueron también sujetos a cambio y las aplicaciones o tener el derecho o tener la opción, yo no debería ser el derecho, el beneficio de optar por esta aplicación. De ahora en adelante, las personas que sean peticionarios de refugio fallidos pueden hacerlo siempre y cuando haya transcurrido un año desde el momento de la negación de su refugio. Entiéndase por eso el día en que está fechado la notificación de su negación. Usted recibe una carta y en esa carta hay una fecha. Desde ese día, contados a partir de un año hacia el futuro. Lo importante de esto, y creo que no es claro, es que las personas tenemos que ser diligentes, porque en esta medida entró en retroactividad. ¿Qué quiere decir? Que la ley aplica hacia las personas hacia futuro, pero también aplica a aquellos casos que estaban ya en proceso o personas que habían sido en audiencia antes de que esta ley saliera en vigencia. O sea, una persona había sido escuchada en el año 2011 y su PRA nunca fue notificado durante el tiempo del primer semestre del 2012, pues esta persona no va a tener derecho a entrar dentro del proceso como estaba establecido en el Immigration and Refugee Protection Act del 2002, sino que va a estar sujeto a esta nueva reforma. Ahora bien, lo importante y que tenemos que tener oído fino es, yo presenté mi aplicación a PRA después de agosto, y déjenme mirar la fecha exacta porque no me quiero equivocar, después de agosto 15 del año 2011. Ok, si en agosto 15 del 2011 usted aplicó en agosto 14 del 2011 hacia adelante, se quiere decir agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todos esos casos que aplicaron y se presentaron y se radicaron frente a la oficina de Backlog en British Columbia, en Vancouver, pues créanme que van a ser cerrados.
Esta ley afectó inclusive a aquellas personas que ya habían aplicado contando a partir de agosto 14 porque la ley aplica retroactivamente hace un año. Entonces las personas que ya presentaron antes de agosto 14 del 2011, óigase bien, agosto 14 del 2011, su aplicación de PRA va a seguir en proceso. Pero los que aplicaron después de agosto 14 del 2011, probablemente ya recibieron o van a recibir en un futuro una carta notificándoles que su caso de PRA está cerrado. Esto es para mí bastante fuerte en la medida en que pienso que el debido proceso en este momento tiene un glitch, tiene un asalto, tiene una situación anómala en este momento, porque si una persona había determinado con un año casi, digamos que aplicó en agosto 14, agosto 15 del 2011 a su PRA, es casi un año después, le van a decir que después de un año de esperar ya su caso no va a ser estudiado, ya no tiene mérito. Grave, grave. Tenemos que poner oídos atentos y tenemos que asumir que la situación cambió, que la situación de inmigración cambió y que tenemos nosotros que cambiar nuestra actitud hacia nuestro proceso. Con base en eso he recibido muchos emails y preguntas en el Facebook diciéndome: he recibido una carta de inmigración llamándome, ¿será que yo llego a inmigración al April Road, al 6900 de April Road en la entrada 2B y me van a detener y me van a montar en un avión? Ok, tenemos que educarnos para dejar el pánico, porque las emociones es nuestro peor enemigo. Nosotros tenemos que conocer cuál es nuestro proceso y a qué tenemos la oportunidad de aplicar y a qué no. Entonces, si usted recibe una carta, hay dos tipos de cartas. Si usted, la carta usualmente dice que tiene que llevar evidencias donde muestre su número telefónico, y eso es porque van a grabarle su voz para poder hacer los reportes vía telefónica, si así es el caso. Y hay otra que se le llama un call-in notice, es decir, una llamada para presentarse a la oficina del CBSA, o del Canadian Border Service Agency. Bueno, si esto es el caso, usted se va a entrevistar con un oficial de inmigración que le va a contar su situación. El oficial de inmigración le va a contar primero qué va a pasar, pero eso no quiere decir que usted lo vayan a detener en ese momento. Ahora bien, si usted comete algún delito, si usted ya tiene un overstay, si hay una orden de deportación que está en force, o sea, hay diferentes cosas. Pero si usted recibe la carta, no quiere decir que cuando usted llega al Airport Road a notificarse, si usted no se notifica, probablemente sí lo van a detener. Pero si usted se llega a notificar, no quiere decir que ese día lo van a colocar en un avión. Ahora bien, aquí tengo una pregunta que me hizo el señor Alex Calderón y me dice exactamente esa misma pregunta. Yo recibí una carta y quiero saber si yo puedo aplicar al PRA y si tengo la oportunidad de aplicar al PRA y si y si me podrían detener. Ok, primero, no lo van a detener, ya les contesté eso. Y segundo, al PRA, dependiendo de la fecha que usted haya recibido la negación de su petición de refugio, ya les cuento, si su fecha fue anterior a agosto 14 del 2011, su aplicación va a seguir, usted ya lo presentó antes de agosto 14 del 2011, su aplicación va a seguir su curso normal. Pero si lo presentó después de agosto 14 del 2011, entonces su caso va a ser cerrado. Ahora, si usted vivió o experimentó su audiencia de refugio un año atrás del día de hoy, usted va a tener la capacidad de aplicar al PRA. Pero si no ha transcurrido un año, no existe la posibilidad de que usted aplique al PRA. ¿Ok? Bueno, amigos, ha sido un gusto por hoy verles de nuevo. La otra semana quiero hablarles además de qué cambió del PRA, qué es el PRA, cómo va, cuáles son los efectos que van a tener, cuáles son los diferentes modos o las diferentes formas en que este PRA se va a ejecutar ahora. Y les cuento una nueva, el CBSA, o no es una nueva, pero está en la ley, pero de pronto nueva para ustedes, el CBSA, que es el Canadian Border Service Agency, va a soltar esta función a partir del año 2013 y ella va a pasar al Immigration and Refugee Board. Bueno, son cambios y cambios y cambios que todas las semanas
vemos y todos los días vemos y todos los días observamos cómo la ley se ha puesto cada día más estricta y en algunos casos, en mi opinión, un poco, ¿cómo lo diría? Como un poco agresiva. Lo importante es que ustedes se informen responsablemente, vayan a la fuente, pidan consejos de personas que ustedes puedan investigar quiénes son, cómo trabajan y puedan mirar si están conociendo de esta nueva ley. Recuerden, el caso de inmigración está en sus manos. Nos vemos la próxima semana hablando del PRA y vamos a comenzar a hablar los 10 alarmas, que lo tratamos en la radio ya, pero las 10 alarmas de cómo detectar que usted está frente a un fraude de inmigración. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, y les prometo, voy a estar con ustedes por largo tiempo. Soy Angélica González Blanco de la firma de abogados Cisternas Bartolomeo González y no me olviden, estamos aquí en YouTube, en mi canal Angélica González Blanco y en Facebook. Bye.